Amigos, ¿qué tal? Bienvenidos al canal de Alter Imago Fotografía. Feliz año 2019. Y quiero comentarles que a partir de unas semanas comencé en mi Instagram una dinámica de preguntas. Todos los miércoles es día de preguntas a través de Instagram Stories. Tú me puedes hacer una pregunta sobre fotografía o sobre mí, etcétera, lo que quieras, y yo te contesto. Claro que estas preguntas, pasado un tiempo, se borran naturalmente, y he decidido seleccionar las más interesantes o las más repetitivas y hacer un video aquí en el canal para responderlas. Así que recuerda, todos los miércoles en Instagram Stories, día de preguntas con Alter Imago. La primera de todas y la más común: ¿qué cámara me recomiendas para alguien que quiere iniciar en la fotografía en retrato más específicamente? Pues bien, mira, que por cierto no tengo el nombre porque se borran a la hora que contestas. No tomé la precaución de tomar el screenshot cuando estaba el nombre del chico, así que nada más le tomé el screenshot y bueno, ya no sé quién fue, pero muchos me han preguntado esto. Todas las marcas de cámaras, Nikon, Canon, Sony, tienen tres gamas de cámaras: una de entrada, una intermedia y una gama profesional, y tal vez algunas otras gama compacta, que no es de las que estamos hablando aquí. Estamos hablando de las DSLR y las mirrorless. Pues bien, Nikon, que es la que más conozco porque es la cámara que uso, tiene o ha tenido en la gama de entrada, la gama básica, la Nikon 3200, la 5300, cualquier número semejante a ese, porque ya han sacado muchas, ¿no? Las 5000 o las 3000 son las cámaras más básicas, pero que sirven perfectamente para empezar en la fotografía. Y ya que me preguntas, ¿pero sirve para retrato? En realidad todas las cámaras sirven para todos los géneros fotográficos. Lo que hace que se inclinen más hacia retrato o hacia paisaje o hacia macrofotografía, etcétera, son los objetivos, son los lentes. Y estas cámaras, por supuesto, tienen la capacidad de intercambiar lentes y los puedes comprar por separado. Entonces es muy práctico por eso. Entonces no es la cámara la que es ideal para retrato o para bodas o para paisajes, sino lo son los lentes. Por default, todas las cámaras generalmente vienen con un lente 18-55, que es el lente de kit, le llamamos, o mal llamado o groseramente llamado el pisapapeles, ¿no? Algunos le llaman así porque dicen que es un lente que no sirve para nada más que para eso, para pisar los papeles ahí en la oficina. Esto me parece muy pendejo porque no es cierto. Es un lente, sí, muy básico en su construcción. No tiene la calidad si lo comparas con un lente de gama alta, que son bastante costosos, o los objetivos fijos, que son de una sola longitud focal, como el 50 milímetros o el 85, que no son variables, son de una sola longitud. Esos lentes son generalmente mejor construidos, y hay inclusive otros modelos mucho más costosos y más, digámoslo así, que tienen mejor tecnología o mejor calidad. Tú vas a empezar con un lente 18-55, independientemente si te compras la Canon T6i o la T5i o todavía por ahí debe haber alguna T3i o T4i, que son cámaras muy básicas de la línea de Canon, equivalentes a lo que mencioné de Nikon, que son sumamente básicas, y con cualquiera de ellas puedes empezar. Estos lentes te permiten hacer fotografía de calle, fotografía de paisaje, arquitectura y retrato. Sí, claro, no tienen la misma calidad, ya lo había mencionado, y tampoco son lo mejor que hay, pero son excelentes para comenzar. Y poco a poco irás comprando lentes mejores, objetivos mejores, e irás evolucionando en tu fotografía, y en algún momento desearás hacer el brinco a otra cámara, pero ya habiendo tomado talleres, cursos, a lo mejor incluso empezando a trabajar, y te darás cuenta cuándo es el momento que necesitas otra cámara. Por supuesto que si tu presupuesto, tu bolsillo te permiten comprar la cámara más actual que puedas, es mejor, e inclusive si puedes irte directo a una cámara de gama media, o inclusive hay quienes su primera cámara se pueden comprar de una mirrorless de las más nuevas o de las full frame, tampoco está mal. Si tu bolsillo te lo permite, ¿por qué no? Esta pregunta también me la hacen mucho. ¿Tu fotógrafo favorito?
Para mí es imposible decir de un fotógrafo favorito. No tengo un fotógrafo favorito como no tengo una película favorita o una banda favorita. En realidad son muchos. Y puedo mencionar primero a Richard Avedon, por ejemplo, que es un fotógrafo que conocí cuando estudiaba fotografía en la activa. Mis profesores me lo enseñaron y me pareció increíble lo que él podía hacer con una cámara en los tiempos que él le tocó vivir. Digo, murió no hace mucho tiempo, pero fotografió a las personalidades más importantes de su época, mujeres hermosísimas, modelos, actrices, hasta gente común, obreros, campesinos, inclusive homeless, vaqueros, ganaderos, todo tipo de personas en su proyecto American West, y pienso que es uno de los fotógrafos más importantes de la actualidad por todo el sentido de movimiento que tienen sus imágenes, maestro de la pose, es un fotógrafo completísimo, me encanta su trabajo y siempre seguiré el trabajo de Richard Avedon. Otro fotógrafo que me gusta mucho es Helmut Newton. Él era un fotógrafo alemán que se le daba muy bien este tema de el fashion erótico oscuro, que me gusta muchísimo su estilo y ha sido una enorme influencia para mí. Finalmente diré de Annie Leibovitz, que es una de las grandes fotógrafas de nuestros tiempos, que me encanta porque ha fotografiado celebridades, personalidades desde los años 80, que era una jovencita. De hecho, ella es la última fotógrafa en tomar con vida a John Lennon. Justo el día en que él muere, es asesinado, ella le tomó fotos en la mañana, principalmente autora de esta fotografía icónica de John Lennon abrazando desnudo a Yoko Ono, que es una fotografía que ha pasado a la historia, la última foto de John Lennon con vida. Y así podría hablar de muchísimos fotógrafos que me gustan: Steve McCurry, Mark Seliger, Eugenio Recuenco, La Chapelle. Es imposible para mí decir de un solo fotógrafo porque todos ellos, sobre todo este tipo de fotógrafos que menciono, han sido muy importantes en el desarrollo de mi cultura visual, de mi estilo fotográfico, etc. La siguiente pregunta es: ¿alguna vez has pensado cambiar de marca de cámara o seguir usando la misma marca pero diferente modelo? Tanto como usar una cámara diferente, una marca diferente, realmente nunca lo he pensado. En algún momento evalué la posibilidad de escalar a formato medio digital, que la Pentax tiene una versión de eso, pero es muy difícil para mí hacerlo por el cambio de todos los lentes, accesorios. En realidad, cambiarse de marca es un tema que hoy en día pienso que es totalmente innecesario para mí, porque pienso que con cualquier marca de cámara haría lo mismo exactamente que hago ahora. Mi estilo, el resultado de mis fotos no depende del equipo, de la marca específicamente. Sí he cambiado a lo largo de mi historia de modelos. Empecé con una N55 de Nikon que era de película, que la usé durante mi escuela como 2 años y me gustaba mucho. Y luego mi primera digital DSLR fue la D80, luego escalé a la D7000. Hoy en día utilizo la D810 full frame de Nikon. ¿Y por qué Nikon? Pues porque el amigo que me introdujo a la fotografía cuando yo apenas iba empezando, él usaba Nikon. Y yo naturalmente pues uno le pregunta a quien conoce y pues básicamente fue por eso, no porque yo haya hecho una evaluación de marcas y demás. Así que hoy en día pienso que todas las cámaras son buenas, excelentes, tienen excelentes modelos y cualquiera de ellas sirve muy bien para lo que necesitamos los fotógrafos. Puede variar en diferentes aspectos que uno evalúa ya con el tiempo, pero muchas veces con la marca con la que empiezas, ahí te sigues. ¿Cuál crees que es la tendencia actual de la fotografía y hacia dónde va la fotografía, en mi opinión? Bueno, la tendencia actual de la fotografía es que todos somos creadores de imágenes. Y no me refiero nada más a los que tenemos cámara profesional o semiprofesional y que vamos a talleres de fotografía y trabajamos de fotógrafos, etc. Me refiero a cualquier persona con un teléfono en la mano que puede grabar un video, que puede hacer una fotografía. Esa es la tendencia actual, todos lo sabemos. La cantidad de imágenes que se generan hoy en día, en un día, en un minuto, en una hora, es inestimable. No hay forma de saberlo porque son millones de fotos que se generan diariamente, que sería imposible poderlas ver todas. Entonces,
La tendencia es que hay muchísima cantidad de imágenes y que no es posible acceder a todas ellas porque pues simplemente, aunque estuvieras todo el día viendo redes sociales diferentes, no te las acabas. Son demasiadas. Y sí, en verdad, un altísimo porcentaje de estas imágenes terminan en las redes sociales y ahí se quedan, o sin pena ni gloria, simplemente pasan por el feed o de cualquier Instagram o Facebook y se pierden en el limbo de las imágenes o de los datos. Entonces, pocas imágenes realmente trascienden, que son aquellas que tienen realmente un significado, un contenido, un impacto y que se vuelven virales y que son conocidas por todo el mundo. Creo que la misión de los fotógrafos, y lo he platicado con colegas como Félix Hernández, Mario Olvera, Rafael Corrales, etcétera, lo he platicado con ellos y hemos pensado o hemos platicado que el verdadero reto para el futuro de la fotografía es cómo lograr que nuestras imágenes sean permanentes o sean trascendentales a este océano interminable que ya mencioné de imágenes que se generan todos los días. Contando que muchas fotos que se hacen hoy en día inclusive no son hechas por seres humanos, sino dispositivos automáticos, cámaras de tráfico, satélites, drones y demás equipos que están generando estas fotos todos los días y no sabemos, muy probablemente en algún momento ni siquiera se necesiten personas para generar las fotos. O la mayor cantidad de fotos serán con dispositivos móviles como teléfonos. El reto es ser creativo, generar contenidos, tener imágenes de impacto con significado para que puedan trascender en el tiempo. Ese será el reto de nosotros. Aquí una pregunta interesante sobre la chamba del fotógrafo. Me pregunta el chico de qué manera o cuál es la manera en la que logras ese equilibrio entre lo que quieres hacer tú y tu cliente. Yo en ese momento en el Instagram le contesté que ese equilibrio no existe porque, por un lado, cuando tú trabajas con un cliente que necesita de un fotógrafo, hay que anteponer las necesidades y los objetivos de ese cliente a lo que yo quiero como fotógrafo. Es decir, en ese momento, ese no es momento para que yo me importe más satisfacer mis propias necesidades o mi propio ego o mi propio aspiraciones artísticas, por decirlo de alguna manera, a los objetivos del cliente. Cuando tú trabajas para un cliente, debes hacer lo que él necesita y lo que él está en capacidad de pagarte y lo que tú estás en capacidad de hacer técnicamente con tu conocimiento, experiencia y tu equipo y con lo que puedes hacer. Si eso se llega a dar, entonces será un negocio exitoso. Si el cliente lo solicita, él te va a pedir asesoría en ese momento y tú se la vas a dar, pero finalmente las decisiones las toma él. El qué quiere y qué necesita y para qué. Nosotros somos un aliado de nuestro cliente para que él logre sus objetivos. Ahora, cuando hablamos de nuestros proyectos, nuestras fotos que son para nuestro portafolio, ahí hacemos lo que nosotros queremos. Yo hago lo que yo quiero y no me interesa satisfacer a nadie con esas fotos. Ahí eres tú el que está en primer lugar y debes ver lo que tú quieres hacer y cómo te quieres expresar. Entonces no existe un tal equilibrio entre lo que el cliente quiere y lo que tú quieres. No, son dos momentos diferentes. Claro que hay fotógrafos que están en un nivel top, digamos, ya muy consagrados. Te busco para que hagas eso que tú haces, ¿no? Cuando eso sucede, entonces tal vez es posible llegar a un equilibrio en esos dos aspectos, pero normalmente cuando uno va empezando o eres un proveedor que no tienes un posicionamiento tan sólido, muchas veces tienes que anteponer, como decía yo, las necesidades del cliente. A mí cuando me contratan como Alter Imago para que les haga un retrato estilo Alter Imago, entonces sí hago lo que estoy acostumbrado a hacer, pero es porque me lo están pidiendo. Si es un cliente que me contrata porque alguien se lo recomendó y ese cliente no tiene la menor idea de quién soy, ni modo que le diga yo soy el gran Alter Imago y te voy a hacer lo que yo quiera, ¿no? O sea, estoy siendo sarcástico. No es que sea el gran Alter. Una pregunta muy interesante y bastante común también. Si una fotografía no tiene la composición establecida por las diversas reglas, ¿está mal? Esta es una duda muy común porque mucha gente se siente confundida con esto.
sobre todo quienes van empezando. Y debo decirlo que la culpa la tienen muchas veces los grupos de fotografía, porque están llenos de personas que solamente descalifican. Sí, alguien sube una foto y está mal porque no tiene la regla de tercios, o está mal porque no tiene la regla de la mirada, o está mal porque le cortaste el brazo. Sí, la composición es muy importante, pero yo no la veo como una serie de reglas, como un reglamento de tránsito que debes observar y si te sales de él ya multa, estás mal, a la cárcel. No, yo la veo, la composición, como una serie de herramientas que te van a servir para expresar eso que tú quieres con la fotografía. En un momento dado tú puedes querer expresar balance, equilibrio y paz y estabilidad de algo y necesitas la ley de la simetría para ello. O a lo mejor tú quieres crear dinamismo o desequilibrio o alguna sensación muy específica de la persona que ve tus fotos en ese momento y te vales de otra regla distinta de composición o de otro principio. Me gusta llamarles mejor principios de composición o técnicas de composición que reglas, porque la regla implícito está que es algo que no se rompe o no se debe romper, ¿no? Entonces, te invito a que conozcas, por ejemplo, aquí aprovecho para hacer mi comercial, tengo un curso de composición online muy bueno, debo decirlo, que está muy padre, y te va a ayudar mucho a aclarar este concepto. Pero sí, velo como un carpintero que está construyendo un mueble y necesita de pronto una herramienta y la va a utilizar, y cuando no la necesite no la va a usar porque no es necesario. O un chef que está cocinando y él usa las especias como él quiere para lograr el resultado que él desea, no porque tenga que hacerlo. Entonces, eso es una manera mucho más eficiente y mucho más abierta y más creativa de ver los principios de composición. ¿Nunca trabajaste gratis mientras estabas aprendiendo y de paso ibas practicando? La verdad, yo siempre he cobrado. He cobrado inclusive hasta cuando no sabía de fotografía. Yo no sabía de fotografía hace varios años ya, pero hacía páginas web. Cuando salí de la escuela me dediqué a hacer páginas web y obviamente llevan fotos. Y estas fotos me las proporcionaban los clientes, pero estaban muy oscuras, a veces un poco faltas de definición, de nitidez, o me pedían que le borrara a una persona, o sustituyera a una persona por otra, y etcétera. Entonces yo editaba fotos sin tomar fotos. Y fue ahí donde de pronto me empezó a gustar el retoque. Y de pronto pensé, ¿por qué no mejor las tomo yo? Porque esto es muy laborioso. Mejor voy a tomar las fotos yo y se las voy a cobrar. Aunque no tenía idea de cómo tomar fotografías, pero sí pensaba que me iban a quedar mejor que las de ese güey. Entonces, por eso empecé a hacer fotografías sin saber nada y cobraba. Entonces, yo no creo que eso sea lo más ético del mundo, por supuesto, pero bueno, sí estaban mejor las fotos que les hacía y sí las cobraba. Yo pienso que muy barato porque nunca nadie me reclamó, pero bueno, debes cobrar por tu trabajo siempre a lo que sea tu capacidad, a lo que sepas hacer y poco a poco ir aprendiendo y formándote, adquiriendo más conocimiento, más experiencia y obviamente tus precios se van a ajustar a eso. Pero trabajar gratis yo lo veo en un sentido diferente. Y siempre he hecho intercambios con personas, con modelos, maquillistas o gente creativa, gente que hace ropa o gente que me puede ayudar a construir el portafolio que yo necesito. Porque no puedo construir el portafolio que yo quiero tener solamente basándome en los trabajos con clientes que tengo, porque no siempre se alinean a lo que yo quiero hacer como mi propuesta fotográfica. Entonces, para mí es muy válido hacer intercambios con las personas muy selectas, no solamente, no con todos quienes te piden un intercambio, sino con los que tú decidas hacerlo. Y eso no está mal, todo el mundo lo hacemos. Yo creo que hasta mi dentista lo hace. Y de pronto le dice, oye, fíjate que soy abogado. Ah, qué bien, sácame la muela y yo te saco del problema legal en donde estás, ¿no? Alguna cosa de esas. Todo el mundo hacemos intercambios y nos ayudamos de esa manera. Es ganar, ganar. Pero yo no lo veo como trabajar gratis porque ambas partes obtienen algo. Trabajar gratis sería que yo no obtuviera nada. Y yo no voy a hacer un intercambio con alguien que
que sus fotografías no me sean de utilidad para el portafolio que quiero hacer. Esta pregunta técnica sobre el balance de blancos. Dice, no domino el balance de blancos. ¿A mayor temperatura logras tonos cálidos? La respuesta es sí, pero es donde muchos se confunden. Suponte que tú estás tomando fotografías en luz de día, luz blanca. Ese sería el valor de 5500 Kelvin, que es el valor, digámoslo así, el centro de la escala de balance de blancos. En ese momento, tú estás con luz blanca, que puede ser también con flash en un estudio, o con luz de LED blanco, si estás utilizando luz continua. Esa luz blanca no genera ninguna dominante de color, ni cálida ni fría. Entonces, al colocar 5500, el balance de blancos de la cámara, están alineados, la fuente de luz y el balance de blancos de la cámara. Si tú con esa misma fuente de luz aumentas la temperatura, el valor de la temperatura de color en cámara, por decirle, dices 6500, 7000, 8000, etcétera, en cámara, la cámara va a pensar, y lo digo entre comillas porque la cámara no piensa, que estás usando luz fría. Le estás diciendo a la cámara que estás usando luz fría, en tonos fríos. Entonces sí, la cámara va a añadir tonos cálidos a tu toma para compensar esa temperatura de color fría y por lo tanto la foto va a quedar rojiza. Entendemos que no hemos cambiado la fuente de luz, tenemos la misma luz blanca. Por eso se va a ver rojiza, por la compensación que está haciendo la cámara en ese momento. Si le pones un valor menor, 4000, 3000, 2000 y feria, le va a pasar el efecto contrario. Le estás diciendo a la cámara que tu fuente de luz es cálida o demasiado cálida y va a generar tonos fríos o azules o cianes para compensar esa diferencia. Y eso va a generar una foto en tonos fríos. Y te invito a que hagas ese ejercicio. Con flash, coloca estas diferentes temperaturas de color y vas a ver el resultado. Una pregunta sobre Photoshop. Dice, ¿seguir el estilo que a uno le gusta de revelado o dejar las fotos tal cual de la cámara? Yo le respondí a él que yo soy fan, mega fan del Photoshop. Me encanta meterle cosas en Photoshop, porque una fotografía tal como sale de la cámara para mí no está completa, necesita al menos revelado. Y bueno, ese es mi gusto personal y obviamente dependerá para qué es la fotografía. Yo le respondí, depende para qué sea. Muy probablemente hay fotos que no requieren tanto Photoshop, como la fotografía tal vez de naturaleza, de vida silvestre, a lo mejor aves, todo esto requieren muy pocos ajustes de revelado y no le vas a hacer tantas cosas, o fotografías de eventos sociales, etcétera, pero aún así, al menos el revelado sí es necesario porque el RAW, el formato RAW no es tan nítido ni tan saturado como estamos acostumbrados a ver las fotografías finales. El RAW siempre necesita un poquito más de nitidez en revelado, un poquito de corrección de lente, necesita tal vez balancear la exposición, luces y sombras, intensificar la saturación, o el color grading o el trabajo en color, o darle un look que tú gustes. Entonces yo no soy purista en ese aspecto y yo no creo que tenga nada de malo ponerle un poquito de revelado siempre, aunque claro, esto es muy de gustos. Aquí una pregunta sobre fotografía con teléfonos. ¿Algún consejo si solo utilizo mi teléfono para hacer fotos? Es un Samsung J8. En realidad yo no sé nada de Samsung, pero lo que le respondí a él es que el mejor consejo que yo le puedo dar es aprender a observar, ya que los principios de composición y el manejo de la luz, la creatividad, la narrativa y los conceptos y las ideas funcionan igual para todos los dispositivos. Obviamente con sus limitaciones, un dron, un teléfono, una cámara compacta o una cámara profesional, cada uno tiene sus diferencias y sus características, hay que entenderlas y saber que son distintos, pero finalmente todos hacen fotos. Esta pregunta es de YouTube y me la hace Mario Cortés. Aquí sí menciono el nombre porque sí lo puedo ver, en las de Instagram se borra y ya no puedo saber quién me la hizo. Mario me pregunta cuál es el lente adecuado para fotografía como boda, porque estoy empezando en la fotografía.
A veces es común pensar que existen lentes adecuados para un género o para el otro, y no es tanto así. En realidad cualquier lente te sirve para boda, por ejemplo. Yo no hago bodas, pero conozco muchos fotógrafos de bodas, y mucho tiene que ver con su preferencia. Fotógrafos que les gusta estar cerca de la acción van a preferir un 50 porque los obliga a estar cerca de las personas, cerca de lo que está ocurriendo, y mientras que al otro fotógrafo le puede gustar captar la mayor cantidad de información en un momento dado, la mayor cantidad de rostros, invitados, reacciones, etcétera, y puede preferir un angular, un 18 o hasta un 14. Depende de cómo sea tu estilo o cómo sea tu narrativa. Entonces, no hay un lente especial o que sirva de manera idónea para bodas. Te puede gustar un telefoto, te puede gustar un angular, te puede gustar un lente variable, un lente fijo. Depende cómo seas. Y eso lo vas a descubrir haciéndolo. En realidad no hay otra manera. Nadie te lo va a decir, nadie te lo va a enseñar. Tú lo vas a descubrir ya en vivo, en contacto con el medio. Y empieza con lo que tengas y ve dándote cuenta qué es lo que necesitas y qué es lo que más te gusta hacer. Cualquiera te funciona, sin duda. Y otra pregunta muy similar que me pregunta David Montoya dice: hey bro, ¿qué lentes me recomiendas para hacer desnudos y low key? Saludos desde Ecuador. Saludos a David y a Mario de YouTube. También a David le respondo lo mismo que le decía a Mario. En realidad el desnudo es una subrama del retrato, tiene mucho que ver con retrato y tiene que ver mucho con foto artística y conceptual. Entonces, misma explicación. Si a ti te gustan los fragmentos del cuerpo, vas a preferir un telefoto, un 100, un 200, algo así, porque quieres solo pedacitos del cuerpo. Si quieres cuerpos enteros, un 24. Si quieres un lente que te dé todo ese rango, pues hay 24-70, 70-200, un 50, un 35. En realidad todos los lentes te pueden servir para hacer desnudos. ¿Por qué? Porque así como también te pueden servir para hacer retratos, en realidad depende de cómo sea tu lenguaje fotográfico. Por supuesto que hay que entender que las diferentes longitudes focales distorsionan un poco o un mucho, de acuerdo a si estás muy cerca del sujeto. Un angular puede resultar desastroso para retrato y no se recomienda tanto, pero en realidad nadie te impide que lo uses. Este fotógrafo tan famoso que está ahí en Netflix, Platón, hace retratos bien cerca de los sujetos usando angulares y nadie le dice que está mal. Finalmente es su estilo. A mí no me gustan, pero a él lo ha hecho todo el tiempo y gana un dineral por hacerlo. Entonces, no está mal, todo se puede hacer. No te quedes con la idea de que esto está mal o está prohibido. Bien, más bien hazlo y ve si te gusta y por ahí vete. Y el low-key no tiene nada que ver con el lente. El low-key es una técnica de iluminación. Aquí te dejo un video que yo le dediqué para explicar lo que es el low-key, cómo se hace, cómo se utiliza. Y no tiene nada que ver con la óptica que estés utilizando, ya que es una técnica de iluminación y es algo totalmente independiente. Bueno, pues hasta aquí con las preguntas. Te recuerdo que todos los miércoles es día de preguntas en Instagram Stories. Búscame por ahí. Y aquí este tipo de videos los haré de vez en cuando tenga preguntas interesantes. Seguiré tratando al menos una vez al mes reforzarlo por este medio. Y te recuerdo que en febrero va a salir mi curso de dirección de poses para fotografía en su nueva versión con doméstica. Es como el que ya conoces, que yo ya tenía desde hace 2 años, con nuevo contenido, con nuevas fotos, con varios tips renovados. Está muy bueno y a un super precio. Lo vas a encontrar en domestika.org. Y cualquier otro curso que desees online también puedes preguntarme directamente. Tenemos varios temas que te pueden interesar. Nos vemos en el siguiente video. Hasta pronto.